clase. Disculpen por esta mañana. La verdad, yo me había quedado acá, ¿no? Y les dije después, pero nadie respondía y dije que componen el 45% ¿no? De todo lo que compone la sangre, ¿no? Ese 45%, ¿no? De la sangre, del volumen sanguíneo. Entonces, acá, doctores, atención, ¿qué hemos dicho? Que el hematocrito se define como el porcentaje de volumen sanguíneo que está ocupado por eritrocitos. Bien, es el primer determinante de la viscosidad sanguínea. ¿Qué dijimos? No, acá habíamos puesto una fórmula, ¿no? Que la resistencia es, ¿no? Es directamente proporcional a la viscosidad, a la longitud del vaso, e inversamente proporcional a, en este caso a pi, y no, nada que ver pi, olvídenlo, el radio del vaso, ¿bien? Radio del vaso a la cuarta. Entonces, doctores, ¿qué habíamos dicho? Si el hematocrito, por ejemplo, disminuye, la viscosidad disminuye y la resistencia, por lo tanto, disminuye. ¿Por qué? Porque son inversamente relacionados. Digo, son directamente relacionados, disculpen, entre la resistencia y la viscosidad. ¿Qué dijimos? Que si el hematocrito aumentaba, ¿no es cierto? La viscosidad sanguínea también aumentaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto la resistencia al flujo sanguíneo también. Eso es viscosidad, doctores, resistencia al flujo sanguíneo, ¿bien? Resistencia al flujo, porque la viscosidad se aplica a los líquidos, ¿no? Entonces, por eso. Listo. Lo normal es, recuerden que son estos valores, ¿bien? ¿Qué más, doctores, acá? Mucha atención. ¿Cuándo aumenta el hematocrito? Bien, por ejemplo, cuando hay deshidratación, recuerden que la deshidratación va a provocar un menor volumen plasmático y eso puede elevar el hematocrito, pero o sea, como es una relación porcentual, el porcentaje, la relación porcentual está aumentando, no la cantidad de eritrocitos. Pero aún así hace que la viscosidad sanguínea aumente. ¿Bien? Claro, porque hay menos agua, menos viscosidad, ¿no ven? Entonces, digo, menos agua, más viscosidad, ¿no? Ahí, listo. Esa es viscosidad por si acaso. Listo. Luego, la eritrocitosis. Recuerden que la eritrocitosis se divide en dos, ¿no? Primaria y secundaria. La primaria es causado, no, es una causa intrínseca en la eritropoyesis que, no, sin la necesidad del estímulo de EPO o la ausencia de EPO, sigue, no, sigue produciendo eritrocitos, ¿bien? Es una médula ósea que produce en grandes cantidades eritrocitos, es una mutación genética. Bien, si les quieren profundizar esa parte, ¿no? Tienen que ver la mutación JAK2. Bien, la mutación JAK2 nos permite entender, ¿no? Por qué los eritrocitos aumentan, ¿no? De manera primaria en estos pacientes. Es decir, es un síndrome mieloproliferativo, doctores. Bien. La eritrocitosis secundaria, doctores, atención, que hemos dicho que, bueno, puede ser secundaria a la altura, a la obesidad o alguna enfermedad respiratoria. Bien, es usualmente, pues, no tanto la altura, la obesidad como las enfermedades respiratorias, pues disminuyen, no provocan hipoxemia. Bien, ¿quién puede definirme en este momento, doctores? Hipoxemia. Recuerden que sigo anotando las, las participaciones. Doctor, ¿es la falta de oxígeno en la sangre? La Falta de oxígeno. disminución de oxígeno en los tejidos, doctor. La Es disminución hipoxia. del oxígeno en la sangre arterial, doctor. Disminución del oxígeno arterial. No. Tal vez, Hipoxia. doctor, disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. Exacto. Disminución de la presión parcial, no. O presión arterial de oxígeno en la sangre, exacto. Eso es. Muchos mencionaron solamente oxígeno, lo cual no está mal, solamente que tienen que ser más específicos. Hipoxemia nos referimos a que no, la presión arterial de oxígeno está disminuyendo. ¿Ya? En cambio, la hipoxia, ¿no? Es en este caso, pues, no, la disminución de oxígeno tisular. Es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia, doctores. Bien, no lo van a confundir. Es muy importante eso. Bien, entonces acá, doctores, bueno, ¿qué pasa con la altura? Vamos a explicar súper rapidito. Bien, ¿qué pasa con la altura? No, a mayor altura hay, en este caso, menor presión barométrica, pero de oxígeno. Menor presión barométrica de oxígeno. No es falso que no, acá haya menos oxígeno. De que hay menos oxígeno, hay menos oxígeno. Algunos dicen no cambia, pero en realidad lo que no cambia es la concentración de oxígeno, ¿no es cierto? Del aire, doctores, ¿cuánto corresponde a nitrógeno? ¿Cuánto corresponde a oxígeno? ¿Y cuánto corresponde a otros gases, como el CO2, por ejemplo?
digamos, ¿cuál es el porcentaje de aire, doctores? ¿Cuál es la composición del aire? ¿Cuánto porcentaje de nitrógeno? ¿Cuánto porcentaje de oxígeno? Doc, es de nitrógeno 78%, de oxígeno 21% Lindo. y de CO2 es 1%. Exacto, ¿no? Alrededor del 1%, con otros gases más, ¿no? En fin, como pueden ver, recuerden que es una mezcla homogénea el aire. No podemos distinguir el nitrógeno del oxígeno, ¿no? Bueno, por lo menos ahora yo no puedo distinguir. Ajá. ¿No? Entonces, todos sabemos eso, que no se puede distinguir los componentes entre nitrógeno y oxígeno. Pero definitivamente, doctores, acá, en China, en Chile, yo qué sé, en cualquier parte del mundo, el oxígeno es alrededor del 21% del aire. Bien, para que se entienda bien este concepto. Se entiende muy bien. Recuerden que acá tenemos la biosfera, tenemos aquí planeta Tierra. Recuerden que acá nos rodea la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Rayos. Disculpen. Ahora sí. Esta es la atmósfera. Pero recuerden que hay lugares, ¿no? Tenemos aquellos que tienen baja altura, o sea, están a nivel del mar. Pero hay aquellos lugares donde tenemos lugares altos, ¿no? Un claro ejemplo es aquí en La Paz. Entonces, si comparamos, ¿no? Por ejemplo, sé que está exagerado acá, obviamente, está muy exagerado. Tal vez lo voy a, lo voy a representar un poquito más pequeño. Ahí está. Entonces, acá en La Paz estamos a 3.600 y pico, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Entonces yo les pregunto, a ver, doctora Catherine, ¿estás ahí, doctora Catherine? Sí, sí, doctor. Mira, doctora Catherine, acá tenemos una columna de aire, mira. Tenemos una columna de aire. Si tomas una muestra de esta columna de aire, ¿qué te va a salir? 78% de nitrógeno, ¿no? Te va a salir 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. ¿Sí? Pero mira, será lo mismo, ¿no? Esta columna de aire versus esta otra columna de aire? ¿Qué dicen? ¿Tendremos las mismas concentraciones? Si tomamos una muestra de esta columna de aire, ¿no? ¿Cuántas serán las relaciones porcentuales? ¿Sabes, doctora Stephanie? Es igual, doctor. Exacto, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, ¿no? Es como cuando tienes una muestra de plasma, ¿no? Supongamos que esto es una muestra de plasma, supongamos. Ya que tenemos de glucosa, ¿no? Tenemos glucosa al 100 miligramos de decilitro. Ahí está. Y digamos, yo quiero tomar estito. Yo quiero tomar esta parte del plasma, una muestrita de 1 ml, digamos. Quiero tomar 1 ml. Entonces, esa partecita, sí, ese 1 ml sigue teniendo la concentración de 100 miligramos de decilitro. Si yo tomo de acá, digamos, acá, otro ml, sigue teniendo 100 miligramos de decilitro. ¿Me explico? Obviamente la cantidad de glucosa es lo que es diferente. Claro, en 1 ml pues va a haber poquita glucosa, ¿no? Poquita glucosa, pero la concentración es la misma. Acá es lo mismo. El aire pues está aquí con composiciones, ¿no es cierto? Relaciones porcentuales y es lo mismo, funciona igual que la concentración. Bien. Am, pero la pregunta es, ¿la presión que ejerce el oxígeno, llamada presión barométrica, será la misma? Es decir, la presión barométrica aquí a nivel del mar versus acá la presión barométrica a nivel de, a nivel de un lugar elevado acá, por ejemplo, yo que sé, 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo son las presiones barométricas de oxígeno? No Las es de, igual, doctor, las de las porque alturas a son nivel del mar, mayores, doctor. la presión atmosférica barométrica es alrededor de 760 milímetros de mercurio, pero en la altura, digamos, como aquí en La Paz, la presión disminuye. Claro, sigue habiendo un 21% de oxígeno en el aire, pero la presión total es menor. Entonces, la presión parcial, digamos, del oxígeno también va a bajar y por ello mismo va a haber menos oxígeno disponible, digamos. Exacto, exacto.
Ahí está, la presión barométrica de oxígeno acá en la altura es menor y acá obviamente es mayor, obviamente. Y estaba mencionando ahí la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, excelente. Una atmósfera se le dice, ¿no ve? Equivale a una atmósfera. Muy bien. No sé quién fue. Doctora Daniela, ¿usted fue? Sí, doctor. Ya, acá. Daniela Guarachi. Ahora sí, ya. Entonces sí, estamos de acuerdo en que a mayor altura, menor presión barométrica de oxígeno, ¿no? ¿Qué va a pasar, doctores, entonces con la presión alveolar de oxígeno? O sea, la presión que ejerce el oxígeno dentro de los alvéolos. Va a disminuir, ¿no? Ya les puse ahí la respuesta, obviamente. Porque el aire que estamos inspirando hacia nuestros alvéolos igual tiene menor contenido de oxígeno, por lo tanto va a disminuir. La pregunta es ahora, ¿qué va a pasar con la presión arterial de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, doctor. Claro que sí. Y es por eso que acá en la altura tenemos, bueno, uno que vivía a nivel del mar va a tener hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. Ahora, doctores, la hipoxemia tiene un efecto, ¿no? A nivel de los riñones. Supongamos que este es un túbulo, ¿cierto? Y acá tenemos células tubulares, ¿no? ¿No? Entonces, esta hipoxemia, doctores, es detectada, o no se detecta, es sensada por ¿no? las células peritubulares del riñón. ¿Y qué es lo que pasa? Atención. Usualmente, pues, esta disminución de la presión arterial de oxígeno activa un factor de transcripción, ¿no? Llamado el HIF, HIF alfa. ¿Qué es el HIF alfa? El HIF alfa, atención, el HIF alfa es un factor de transcripción llamado factor inducible de hipoxia, ¿no? Aquí tenemos hipoxia, en inglés, hipoxia induced. Inducible factor, factor inducible de hipoxia, factor inducible por hipoxia, ¿no? El alfa. ¿Qué pasa? Cuando detecta bajas presiones arteriales de oxígeno, ¿no? Se activa y bueno, ¿qué es lo que provoca? La transcripción de genes, ¿no? Agarra un gen del DNA, ¿no? Del genoma y lo convierte en RNA mensajero. En este caso es el RNA mensajero de la eritropoyetina. Bien, se transcriben los genes de la eritropoyetina y lo que provoca es, obviamente, a través de los ribosomas, a través de la traducción, ¿no es cierto? A través de la traducción, porque este proceso es transcripción, ¿no, doctores? ¿No? ¿Qué pasa, doctores? Acá se forma eritropoyetina. Y esa eritropoyetina se exocita y, bueno, se forma, obviamente, y tiene un efecto en la médula ósea, ¿no es cierto? Que luego vamos a ver, estimula la eritropoiesis, ¿bien? Estimula la eritropoiesis. ¿Se ha entendido? No se olviden, son las células peritubulares. Bien, estas de acá. Doctores, ¿me confirman por favor si se entendió? Sí, doctor. Bien, son células peritubulares. Doc, perdón, ¿podría explicar una vez más, por favor? Claro, doctor. Entonces, bien. ¿Estamos de acuerdo acá, no, doctor Blackwood? La hipoxemia, ¿sí, no? Sí, Doc. Ok. La hipoxemia va a ser detectada por el riñón a nivel de los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares, ¿no? Son sensores, en este caso de la cantidad de oxígeno, ¿no? Que está, de la cantidad de oxígeno, ¿no? Y la presión que ejercen a nivel de los capilares. Entonces, esos capilares peritubulares, ¿no? Van a tener una baja presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar. Eso lo detectan las células peritubulares. ¿Y qué hacen al respecto? Dentro de la célula, obviamente, esto pues activa al factor inducible de hipoxia. ¿Qué es este? El HIF, recuerden, es un factor de transcripción. Es un factor de transcripción génica. ¿No? ¿Y qué es lo que provoca? Activa la transcripción de genes, en este caso de la eritropoyetina. Supongamos que agarró, ¿no? Acá, disculpen, acá tenemos DNA. Y justo, acá tenemos, ¿no? El gen de la eritropoyetina. Ahí está.
el gen de la eritropoyetina. Entonces, lo que hace este factor de transcripción es se sitúa sobre el gen de la eritropoyetina y promueve la transcripción de ese gen y, y obtener RNA mensajero. El RNA mensajero en este caso es de la eritropoyetina. Por el proceso de la traducción por los ribosomas, pues aumenta la eritropoyetina, ¿no? El aumento de la eritropoyetina, pues, estimula la eritropoyesis en la médula ósea. ¿Se ha entendido? Sí, Doc, gracias. Lindo. ¿Hasta acá, doctores, alguna duda? Doc, una pregunta. ¿Cómo es que este factor va a estimular o cómo es que lo estimula? Solamente. Uy, ese es un tema que se ve en biología molecular. Con gusto me encantaría explicarte, doctora Ñaca, pero no vamos a terminar este tema. Sí, voy a eso. No sé si han visto que el proceso de la transcripción génica, pues, involucra varios procesos, ¿no? Por ejemplo, tiene que actuar la helicasa, tiene que separar las hebras, luego se tiene que situar los factores de transcripción sobre el promotor del gen. Miren que les estoy mencionando mucho glosario, no sé si me ubican los términos promotor, los términos intrones, exones, ¿no es cierto? Todo eso tendría que explicar. Bien, la transcripción génica, en pocas palabras, es cuando agarramos un gen y transcribimos, ¿no? Lo transcribimos a RNA, en este caso RNA mensajero. Y bueno, aquí digamos que se sitúa el gen del EPO, entonces acá por acá se sitúa el factor de transcripción, el HIF. Se sitúa en el promotor del gen. Y acá pues vienen RNA polimerasas. Las RNA polimerasas son las enzimas que se encargan de sintetizar RNA mensajero. Bien. Es todo un proceso, doctora Ñacam, pero yo creo que en algún momento vamos a avanzar conmigo. Me encantaría explicarles. ¿Ya? Es un proceso general que ocurre con cualquier gen, doctor. No es algo específico del factor inducible de hipoxia. Ustedes ya conocen otros factores de transcripción, estoy seguro. No sé si han escuchado el NF-kappa beta. ¿Han escuchado? El factor nuclear kappa beta. ¿Alguien? Hola. ¿Alguien ha escuchado eso? Creo que sí, en sus teas de muestros yo he escuchado que, bueno, mencionaban eso. Es otro factor de transcripción, en este caso de citocinas proinflamatorias, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ese transcribe los genes de esas interleucinas o citocinas. ¿Sí se me entendió, doctora Stephanie? Más o menos. Sí, Doc, gracias. Sí, es un proceso complicado de explicar rápidamente, ¿no? Pero es muy lindo en general. Sí, doctores, ¿no? Doctores, ¿cuál es la obesidad también provoca hipoxemia? ¿Alguien me puede decir el mecanismo por el cual la obesidad puede llevar a hipoxemia? Doctor, puede ser porque las personas que presentan obesidad Ujú. básicamente realizan lo que es una hipoventilación. Entonces, por esto puede ser el mecanismo, tal vez. ¿Pero por qué la hipoventilación? ¿Cuál es la causa de su hipoventilación? Está bien lo que has dicho, pero falta ahí un poquito, ¿no? La causa de la hipoventilación, ¿por qué hipoventila? Los pacientes obesos, doctores, primero pueden tener problemas de apnea obstructiva del sueño. La base de la lengua puede obstruir la vía aérea, ¿no? Por exceso de grasa. No exceso de grasa para faringia, a nivel de la base de la lengua también. Y bueno, usualmente no duermen muy bien los pacientes obesos porque no, tal vez alguna vez no vieron, por ejemplo, roncan mucho, pero llega un momento en cuando estás respirando, ¿no? Mientras duermen, donde se les para la respiración. Es decir, hay apnea, se detiene la respiración. Es porque se obstruye justamente sus vías aéreas por exceso de grasa a nivel a nivel de la orofaringe, ¿no? Obviamente debajo de la mucosa y también en la base de la lengua. Entonces, eso. Y otra razón es el exceso de grasa abdominal también eleva el diafragma y no permite una buena contracción del diafragma, o es decir, ocupa, vamos a decir, espacio, la grasa, donde usualmente tendría que permitir una buena ventilación. No sé si eso se me entiende, doctores. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Bien, bien. Eso nos explica, se ve. Ya, tenemos ratito.
Un momentito. Por ustedes nada más. No tenemos por qué ver esto, pero bueno. Tienen que saber qué es la apnea obstructiva del sueño. Ahí está. Entonces, esto es lo normal. Este es el típico flujo de aire, vamos a decir, mientras dormimos. Algunos duermen con la boca abierta, ¿no es cierto? ¿Tiene consecuencias, doctores, respirar por la boca? Depende mucho, ¿no? Por ejemplo, hay deportes en donde, por ejemplo, natación, donde, ¿no? En este caso se invierte todo, ¿no? En vez de respirar por la nariz, ¿no? Que sería fatal mientras nadas. No, bueno, no se permite, ¿no? En cambio, cuando respiras por la boca, entonces usualmente no te evitas de ese tipo de problemas. Bueno, los que nadan me deben entender, ¿no? Mm, Después, doctores, usualmente lo exhalamos, ¿no? Bueno, lo correcto es exhalarlo durante cuando uno corre, ¿no? Hace running, por ejemplo. Deben saber que, ¿no? Usualmente, pues, se inspira por la nariz y se exhala por la boca, ¿no? Entonces, natación es al revés, ¿no es cierto? Pues se inspira por la boca y se exhala por la nariz, lo cual es más efectivo. No pasa nada cuando lo hacemos por motivos de ejercicio, pero el problema es cuando dormimos. Bien, van a leer por ahí, por ejemplo, les van a decir los odontólogos que, ¿no? Que respirar por la boca tiene muchas cosas en contra, ¿no? Que te juegan. Entonces, por ejemplo, un- uno es el mal desarrollo de la dentadura, mal desarrollo de la dentadura, y además que acostumbra la lengua a no tocar el paladar. Y eso tiene consecuencias en la formación, en el desarrollo de la mandíbula, en el desarrollo de las arcadas dentales, dicho de otra manera, ¿no es cierto? Obviamente es genético, ¿no? Si tienes una protrusión de la mandíbula o está al nivel de la nariz, digamos, o está pequeñita la mandíbula, ¿no es cierto? Hay unas de Trognathia, por ejemplo, una mandíbula muy hacia atrás. Entonces, usualmente ese problema debe a problemas a nivel respiratorios. Pero además tenemos el componente genético, que también es fuerte. Así que, bueno, ¿qué más? El desarrollo de los dientes, ¿no es cierto? Usualmente la lengua tiene que tocar el paladar para un buen desarrollo de los dientes, para que estén rectos y demás. Pero, repito, también está el componente genético, muy importante. Pero hay algo que llamamos epigenética y cuando se corrigen estas cosas, usualmente no se heredan en las siguientes generaciones, ¿no? Una mala dentadura, por ejemplo. Bien, entonces mucho ojo cuando duermen. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Hoy en día he visto, no sé por ahí, que utilizan acá cintas, ¿no? Para taparse la boca y obligar a respirar por nariz. Bien. No estoy tan a favor. Bien, creo que hay que estar conscientes de nuestra posición al dormir y demás. Y así acostumbrarnos poco a poco. A veces uno inconscientemente llega a respirar por la boca. El problema en la apnea obstructiva del sueño, doctores, atención. El problema en la apnea obstructiva del sueño es el siguiente, que la base de la lengua, miren, obstruye la orofaringe, ¿no? Por exceso de grasa acá debajo de la orofaringe, ¿no? De la mucosa orofaringe también acá, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que la lengua eh, choca, ¿no? Entonces no permite el flujo de la ventilación de aire y es por eso que sufren apnea, ¿no? Las vías aéreas están bloqueadas. ¿Se ha entendido? Y eso provoca hipoxemia crónica. Doctor Alejandra Yomara, ¿se entendió? Sí, doctor. Esto, ¿no? Tal vez, como te dije, diciéndolo no se entiende, ¿no? Pero es gráfico esta parte, muy importante. Entonces, esto provoca hipoxemia crónica. ¿Y qué va a pasar con la eritropoyetina, doctores? La eritropoyetina entonces aumentaría, Doc. Exacto. Y va a haber más glóbulos rojos, ¿sí o no? Estos pacientes tienen eritrocitosis secundaria. Usualmente los pacientes gorditos, doctores, sí, bien, muy importante. Y esto es peor. Paciente obeso que tiene apnea obstructiva del sueño más alcohol es peligroso, muy peligroso, doctores. El alcohol también relaja la musculatura de la lengua y de la faringe y eso es peor, bien, peor, es más grave, bien.
Ahí viene pues la broncoaspiración, de aquí se origina. Bien, vamos. Listo. Eso sería, doctores. Espero que les haya gustado. Ya, mentira. A ver, vamos a continuar. Las enfermedades respiratorias creo que es lógico que van a provocar hipoxemia. Por ejemplo, EPOC, asma, ¿no? Y los pacientes obesos, recuerden, van a tener eritrocitosis, ¿no? No lo van a olvidar. Listo, doctores. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre la eritrocitosis primaria y secundaria? No tengo por qué enseñarles esto, pero créanme, es lógico. Acá, la eritrocitosis secundaria, doctores, bueno, ya saben que el EPO va a estar aumentado, pero en la secundaria. Pero ¿qué va a pasar con el EPO? ¿No? A nivel de en la eritrocitosis primaria, ¿no? Doctores, la eritropoyetina está normal. Es que la causa de la eritrocitosis primaria no es un aumento de eritropoyetina. Es, de hecho, una mutación genética, les dije, ¿no ven? La JAK2, una mutación del JAK2 que provoca que, ¿no? Los eritrocitos se proliferen, ¿no? Sin necesidad de el estímulo o no está bajo la influencia de EPO. Eso quiero decir. Bien, espero se haya entendido eso. Cuando el hematocrito disminuye, doctores, cuando hay anemia y hay hemorragia, obviamente. En ambos casos tenemos una disminución de glóbulos rojos, en ambos. Pero la anemia, doctores, se define por si acaso como la disminución de hemoglobina en sangre o disminución de la hemoglobinemia, también pueden decir. Hemoglobinemia sería concentración de hemoglobina en sangre, ¿no? Bien, ¿se han entendido hasta ahí, doctores? ¿Me confirman, por favor? Doc, una pregunta. Sobre la anemia, cuando el hematocrito baja, vamos a tener anemia, y esto va a hacer que la viscosidad baje, ¿verdad? Y la resistencia también baje, o esto es lo contrario. No, está súper bien, doctora. El hematocrito disminuye, como tú dices. Por lo tanto, la viscosidad sanguínea también disminuye, lo cual disminuye la resistencia al flujo. Es decir, hay más flujo. ¿Estamos? ¿Sí, no? Bien, doctores. Ahí lo tienen. ¿Qué tenemos que ver ahora, doctores? Hematopoiesis. Bien, muy, muy importante la hematopoiesis. Vamos a describirla acá ahora. Atención. Déjenme colocar acá el título. Hematopoiesis. Bien. Bien, ¿cómo definimos hematopoiesis, doctores? Vamos. Doc, es un proceso mediante el cual se van a formar los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas y se van a formar, madurar a partir de las células de la sangre de una célula madre hematopoyética. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Tienen alguna opinión? Es el proceso de la formación de los elementos formes en la sangre. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? Creo que su compañero lo dijo, ¿no? Hace un momento. A partir de la célula madre, doctor. Exacto, células madre. ¿De qué tipo? Tenemos varios tipos de células madre, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? Pluripotente, doctor. Doctor, si no me equivoco, ¿es la célula precursora hematopoyética multipotencial? Ya, eso es mucho más específico, pues lo cual es bueno. Sí. Hay que diferenciar entonces acá, ¿no? Que es una célula totipotente, pluripotente y multipotente para poder entender bien lo que les acabo de decir, ¿ya? Entonces sí, definitivamente estaba bien la definición de todos, ¿no? Solamente que, ya saben, hay que ser un poco conceptuales acá, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que la hematopoiesis, doctores, es la formación de células sanguíneas o elementos formes de la sangre, ¿no? Células sanguíneas o elementos formes de la sangre desde, ¿no? Células madre hematopoyéticas. Células madre hematopoyéticas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más, doctores? Atención. ¿Qué más? ¿Dónde ocurre, doctores, la hematopoiesis?
La respuesta depende, ¿no es cierto? Si yo les digo, por ejemplo, vamos a colocar acá, en el curso de la vida, por ejemplo, cuando estamos en el útero, ¿no? Los fetos, en este caso, pues empiezan a producir glóbulos, elementos formes de la sangre a partir de la tercera semana, doctores. Bien, vamos a colocar acá hematopoiesis intrauterina. Y comienza a las 3 semanas. Bien, comienza a las 3 semanas, doctores. Cuando se forma, atención, cuando se forma el saco vitelino. Si, ¿no? Si les preguntan cuál es en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuál es en este caso, doctores, la estructura que produce los elementos formes de la sangre? El que se realiza la hematopoiesis, disculpen, el saco vitelino. Tal vez incluso, ¿no? Algunos doctores de histología, embriología, perdón, eran más específicos, ¿no? Desde el día número 19, siendo más específicos, se empieza a producir, o se ve que el saco vitelino empieza a producir elementos formes, ¿no? No solamente el saco vitelino, doctores. ¿Qué estructura más a partir de la tercera semana produce? Células hematopoyéticas. Digo, elementos formes de la sangre, perdón. Hola, hola. Vamos, doctores. ¿No han leído? Doc, tal vez en el hígado. Eso es después, doctora. Seguimos en tercera semana. Está bien, doctora, bien, pero eso es después. ¿En el vaso, Doc? Mesodermo, eso es después, doctora Yaroslav. Bien, pero es después. El mesodermo, doctores. Bueno, recuerden que esta es una capa germinativa. Y no les estoy diciendo nada hasta ahí porque no es nada prácticamente mesodermo, no estoy diciendo nada. Voy a especificar que el mesodermo de la aorta también empieza a producir elementos formes. También el mesodermo de las gónadas y también del mesonefros, ¿no? Un precursor del de tejido renal, ¿no? Mesonefros, gónadas y aorta, doctores, también producen, atención, también producen elementos formes de la sangre, realizan hematopoiesis, al igual que el saco vitelino. Pero evidentemente el saco vitelino es el más importante. Bien, listo. ¿Qué más, doctores? Luego tenemos entre el tercer y cuarto mes. ¿Qué pasa acá, doctores? Atención, es lo que me han dicho. Se empieza a producir en el hígado, ¿no? Se empieza a producir en el hígado, se empieza a producir en el vaso. Ahí está el vaso, parece un riñón, pero no, es el vaso. ¿Qué más, doctores? Falta uno más. ¿El timo, doctor? Los ganglios linfáticos, doctor. Exacto, bien, ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. Ya. Listo, ahí está. Eso es en tercer y cuarto mes, doctores del desarrollo, ¿no? En la vida intrauterina. Después, ¿no? Después, se ve un claro, ¿no? Un claro cambio en el nacimiento. Cuando nacemos, doctores, todo cambia a la médula ósea. Pero la médula ósea ya fue trabajando, de hecho, antes del nacimiento. ¿Alguien sabe a partir de qué semana, doctores, ya se empieza a producir? Am, hematopoiesis en la médula ósea. Desde el quinto mes, Doc. Quinto mes. Eso equivaldría a la semana 20, ¿verdad? Más o menos. ¿No? Sí, está bien. Desde la semana número 20, doctores. O quinto mes, ya se empieza a producir elementos formes en la sangre en la médula ósea. Muy importante. Bueno, usualmente esta médula ósea al nacimiento, ¿no? La que trabaja más es aquellas médulas óseas, en este caso de los huesos largos. Bien, tenemos ahí la tibia, ¿no? El peroné, el fémur. Los huesos largos usualmente son los que se llevan la batuta, ¿no? En este caso son encargados de formar los elementos formes. Bien, pero recuerden, doctores, cuando llegamos a la pubertad todos, bien, cuando llegamos todos a la pubertad cambia, ¿no?
cuando llegamos a la pubertad, ¿qué pasa? Esta médula ósea, que denominamos zoja, pasa a ser amarilla, ¿no ve? ¿A qué se refiere con amarilla, doctores? ¿Quién sabe? ¿Quién investigó esa parte? La médula ósea roja pasa a ser amarilla. ¿Qué significa eso? Vamos, doctores. Tiene más grasa y este ya no va a producir sangre, doctor. Exacto, bien, bien, exacto. Doctores, en la pubertad pasa de ser roja a amarilla en los huesos largos, de roja a amarilla. Es decir, el tejido sanguíneo, el tejido hematopoyético se llega a reemplazar, ¿no? Por grasa. Bien, por grasa. Mm, tanto así que los huesos largos ahora tienen mucha grasa, ¿no? En su cavidad medular, ¿no? Cuando hay una fractura, doctores, de hueso largo, ¿creen que se libere la grasa a la sangre? Esa grasa que está en la cavidad medular. ¿Qué opinan? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor, sí es ¿Y, posible. y qué va a provocar? Una embolia grasa. Exacto, doctores. Bien, una embolia grasa. Bien, estamos conectando. Bien, listo, con patología. Acá, doctores, atención. Ahora tenemos que la médula ósea nos sigue trabajando en la pubertad, no cambia. Pero en este caso lo que cambia son los huesos, ¿no? Ya no son los huesos largos. ¿Qué huesos son, doctores? Vamos, doctores, ¿cuáles son los huesos? En este momento ustedes, ¿dónde están produciendo dónde están produciendo sus células sanguíneas? Ya no son sus huesos largos, de la mayoría. En los ¿Los planos. esponjosos? ¿Qué? ¿Los esponjosos, Doc? ¿Y los planos? Huesos planos. En los huesos planos, Doc. Planos, ya está bien, está bien, está bien. Esponjosos, ya, ya. Usualmente los llamamos huesos membranosos, ¿bien? ¿No? Sí son los planos, pero no son todos planos, huesos membranosos. Un ratito, atención. Y bueno, dentro de eso están los planos, como bien mencionan. Por ejemplo, el esternón, ¿no es cierto? El esternón, ¿qué hueso más tenemos acá? Las costillas, ¿no? Las costillas, doctores. En este momento sus costillas están trabajando a full, están chambeando. El hueso ilíaco, ¿no ve? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son planos? ¿Vértebras, Doc? ¿Entraría? Exacto, las vértebras, bien. Las vértebras. Ahora, ¿saben? Aquí estamos olvidando algo muy importante. Supongamos que acá tenemos un hueso largo. Supongamos, ahí está. Soy pésimo dibujante, pero acá tenemos la cavidad medular. Recuerden que a nivel de la diáfisis, ¿no? Teníamos tejido hematopoyético, ¿no es cierto? Ahí está. ¿No es cierto? De hecho, no digo, en toda la extensión, tanto en diáfisis como en el extremo que se aproxima a la epífisis, la cavidad medular está llena de, vamos a decir, de la médula ósea, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Que se reemplaza por grasa, ¿no ven? Ahí está. Se reemplaza por grasa, como pueden ver. Excepto los extremos. Seguimos teniendo los extremos. A pesar, ¿no? A pesar de que, bueno, se haya convertido, ¿no? Este tejido este tejido hematopoyético en tejido graso. Lo que persiste es el extremo, en este caso de los huesos largos, específicamente el húmero y el fémur proximal. ¿Bien? Entonces, hay más, eso también hay que colocar, ¿no? El húmero y fémur proximal. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Muy importante. Queridos doctores, ¿sí se entendió? Sí, doctor. Y nos vamos, sigamos, doctores, acá, sigamos. ¿Qué hay que aprender ahora, doctores? Células madre.
Bien, células madre. En la médula ósea tenemos pues células madre, no se olviden. Las células madre hematopoyéticas. Doctores, hay bastante literatura en hematología y está en inglés. Tienen que saber cómo se escribe en inglés. Hematopoietic stem cells. Células madre en inglés es stem cells. ¿Bien? Stem cells. Y bueno, el acrónimo sería hematopoietic stem cells. Células madre hematopoyéticas, por si acaso. ¿Ya? Muy importante que sepan también los términos en inglés, doctores. De hecho, les estimulo, les, les aconsejo, ¿no? Que apliquen todo lo aprendido que en inglés, ¿no? En la facultad y empiecen a leer libros en inglés. No se van a arrepentir, doctores. ¿Bien? No se van a arrepentir. Yo en mi etapa de formación, pues me ha costado, la verdad, cuesta al principio. Cualquier proceso que duela, ¿no? Pues te saca de tu zona de confort y van a ver, les va a ir muy bien. Solamente empiecen, por ejemplo, con los textos de ácido base que les he pasado al grupo. Sé que están en inglés, pero son belleza, belleza. Estaba leyendo un poquito a modo de repasar y bueno, bellísimo, explica ácido base como ningún otro texto. Tal vez no tan profundo como Borón, el Borón sí lo explica a mayor profundidad, pero muy bonitos libros. ¿Ya? Ahí está. Entonces, acá, ¿qué iba a explicar acá? Ah, sí, las propiedades de una célula madre, atención, las propiedades de una célula madre. ¿Quién sabe, doctores, cuáles son las propiedades de una célula madre? Vamos, son dos prácticamente, o tres, depende de cómo lo interpreten. ¿No? Son multipotenciales, doctores. Son multipotenciales. ¿Qué significa multipotencial? ¿Quién dijo eso? Creo que fue el doctor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien dijo eso. A ver, acá lo tenía anotado un ratito. Mm, Doctor Carlos. Uy, ya, todos doctores. Vamos. ¿Qué es multipotencial? Ya, Que se vamos a ver. puede llegar a transformarse. Doctor, Muy en específico, ¿está bien lo que dijiste? Doctor Jonathan, doctor, ¿usted puede ver? sí, a lo que he leído, según la multipotencial, va a ser que se va a poder dividir en dos tipos, mieloide y linfoide, o sea, va a ir parte tanto de la hematopoiesis, otra también por la parte inmunitaria. Frío, aún está frío. A ver. Ok, sus propiedades son que son, las propiedades son, ¿no? Una célula madre es multipotencial y es también autorrenovativa. ¿Qué quiere decir eso? Doctores, atención. ¿Qué quiere decir acá? Miren, multipotencial, autorrenovativo. ¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo, hay que explicar qué es una célula madre totipotente. Tenemos que compararlo de una célula pluripotente. Tenemos que compararla también de una célula multipotente. Bien. Les voy a hablar en el contexto de los seres humanos, porque esto cambia. Por ejemplo, en plantas, las definiciones cambian en plantas, en otros animales también cambian. Bien, les estoy hablando de los seres humanos. Bien, totipotente, ¿qué quiere decir toti? Doctor, Uy, está. ¿qué va a dar lugar a...? En sí son las células que van a dar lugar a la formación de todos los tipos de células. Ya, en el ser humano, ¿cuáles serían esas células? Serían como tal el... ¿cómo se llama? El blastocisto. Frío, frío. Pero yo he avanzado un poquito de este tema. Tengo una pequeña descripción de un libro
en el que justamente, como usted decía, totis viene de la palabra latín que significa todo, y potens del que significa lo que es poder o habilidad. Por ende, las células madre totipotentes pueden crecer y formar un organismo completo, tanto los componentes embrionarios como, por ejemplo, las 3 capas germinativas que mencionaba, ¿Ya? como también lo que son los extraembrionarios, como la placenta, es decir, que pueden formar todos Excelente, los tipos celulares. excelente. Eso faltaba. Bien, y pero ¿cuál sería un ejemplo a nivel del desarrollo del ser humano? ¿Qué célula tiene esa capacidad de ser totipotente? ¿El cigoto? Exacto, doctora Yaroslav. Bien, el cigoto. Bien, entonces una célula totipotente se caracteriza por, ¿no? Dar lugar a a las 3 capas germinativas, es decir, ¿no? Al ectodermo, mesodermo y el endodermo, ¿no es cierto? De ahí derivan todos los tejidos. Pero también los extraembrionarios, como nos mencionaban, la placenta, ¿no? CG de capas germinales, por si acaso. Lindo, doctores, bien. Y el ejemplo acá sería el cigoto. Bien, muy lindo, hermoso. ¿Y qué sería entonces una célula pluripotente? Ya, igual, Doc, es una célula capaz de diferenciarse en varios tipos celulares. No puede formar como tal un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a cualquiera de los 3 linajes embrionarios, que son las capas germinativas. Así sea el germinal o el saco vitelino. Por ende, pueden formar linajes celulares. Se llaman células madre en los animales, pero también en las plantas se llaman células merismáticas. Repite el ultimito. ¿Qué dijiste? Ultimito. No, la diferenciación en el nombre, tanto en los animales como en las plantas, tienen diferentes nombres. Para los animales, digamos, son células madres, pero en las plantas se les llama células merismáticas. Hermoso, hermosísimo. ¿Te gustaba biología, doctora Daniela? Sí, Doc. Ah, lindo, lindo. Yo, ¿sabes? Aprendí biología con un doctor, no sé si era doctor, era peruano, no sé si lo conocen, al Pedro Pedroso. Es muy bueno. Ok, acá sí, da lugar a a las 3 capas germinativas, ¿bien? Entonces, pero excepto la placenta, aquí voy a colocar menos placenta, ¿no? Entonces puede dar lugar relativamente a un organismo completo, pero excepto la placenta. ¿Estamos? ¿Cuál sería aquí el ejemplo, doctores? Alguien lo mencionaba ahí. ¿Quién lo dijo? ¿Blastocito? Exacto. Blastocisto. Exacto, el blastocisto, ¿no? Entonces, pero depende, ¿no? Depende. ¿Qué parte del blastocisto? Masa celular interna. Exacto, doctora Yaros. La masa celular interna. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Una masa celular que es externa. Ahí está. Esa es la masa celular externa. Recuerden acá que tenemos una masa celular interna, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Esa masa celular interna, ¿no es cierto? Del blastocisto, masa celular interna. Lo demás es masa celular externa, ¿no es cierto? Es, en este caso, son células pluripotentes. Lindo, ¿no? Ahora sí, donde queríamos llegar. Una célula multipotente. Entonces, ¿qué sería una célula multipotente? Eh, ya, las células multipotentes son células que solo pueden generar células de su misma capa o linaje de origen embrionario. Por ejemplo, una célula madre mesenquimal de médula ósea, al tener una naturaleza mesodérmica, va a dar origen a células de esa capa, como los miocitos, los adipocitos, osteocitos, entre otros. Excelente, excelente. También se les dice células dedicadas, ¿no? ¿Qué significa dedicada? ¿Ustedes, doctores, son dedicados? ¿Se concentran en una sola cosa? Nuestra atención es es oro prácticamente hoy en día, doctores. Las redes sociales, las parejas, hay un montón de cosas que nos distraen, bueno, durante esta etapa formativa. Entonces tienen que tener foco, tienen que tener atención, tienen que ser multipotenciales, en otra palabra,
¿no? Por eso se les dice dedicadas, se dedican a una cosa, se dedican a una capa germinativa, como lo mencionó la doctora. Bien, se dedican a una capa germinativa, sea endodermo, mesodermo o ectodermo. Bien, son dedicados. ¿Estamos? Y ahí está nuestro ejemplo más común, las células madre hematopoyéticas, hematopoietic stem cells. Bien, células madre hematopoyéticas. ¿Se ha entendido, doctores? ¿Se entiende ahora sí la diferencia? Sí, ¿no? Sí, doctor. Lindo, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Ok. Mm, ok, ok, entonces, doctores, supongamos que esta es una célula madre. Sé que está horrible, pero es una célula madre. Ahí está. Lo voy a dibujar así mejor. ¿Qué pasa? Esta, por ejemplo, ¿no? Se puede dividir, puede sufrir mitosis, pero va a conservar, atención, va a conservar, ¿no es cierto?, las características de la célula madre hematopoyética normal. Esta es una hematopoietic stem cell, una célula madre hematopoyética. Pues, como pueden ver, ¿no? Se puede autodenovar. Digo, se puede, sí, autodenovar por mitosis, ¿no? Pero a veces las células madre ya se vuelven más dedicadas aún, ¿no? Se vuelven más dedicadas aún. En este caso, atención, acá. Sé que está horrible, pero es otra célula, ¿no es cierto? Se ha diferenciado. A esto le llamamos diferenciación. Las células, usualmente las que están diferenciadas, ya no pueden volver, ya no pueden volver a ser las mismas, ¿no es cierto? Ya no pueden. ¿Se ha entendido? Sí, ¿Será que puede volver a explicar, doctor, por favor? claro que sí. Como puedes ver acá, doctora Yaros, mira, aquí tenemos una célula madre hematopoyética. Acá puedes ver que ha cambiado. Sé que está horrible mi ejemplo, pero a ver, vamos a cambiar. Acá, vamos a cambiar. Muy grosero mi ejemplo, ¿no? Acá, no, está cambiando a otro tipo celular, ¿no? Y pasa por un proceso de diferenciación. Se ha diferenciado, ahora es otro tipo, yo qué sé. En el caso de la célula madre hematopoyética, daría lugar en este caso a, no, a células, en este caso, no, a las líneas mieloides, a las líneas linfoides, es decir, ya se diferenciaría a qué va a qué tipo de célula se va a convertir, ¿no? Usualmente las células mieloides comunes, así se les llaman, células mieloides comunes, dan lugar a los eritrocitos, a los granulocitos, ¿no es cierto?, a las plaquetas. En cambio, las células linfoides comunes, estas pues se dedican únicamente a linfocitos T, B y linfocitos NK también, ¿no? Entonces, pasan por un proceso de diferenciación. Ya no pueden volver a ser células madre, en otras palabras. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muchas Lindo. gracias. Está bien, ¿no? Está bien, súper. Listo. ¿Se ha entendido usted, doctores? Eso es diferenciación y autodenovamiento. Ahora, no creo que sea muy importante esto, así que lo voy a hacer súper rápido. Por ejemplo, ahí tenemos la célula madre hematopoyética y miren, se puede dividir así. Se puede dividir en dos. Un momentito, por favor. Se puede dividir en dos. Uno, dos. ¿Listo? Un momentito, doctores. Obviamente porque da lugar a dos células madres hematopoyéticas con capacidad de autosenovarse, es decir, producir más células madre hematopoyéticas, ¿no? En cambio, acá, ¿no? Puede producir, atención, uy, esta otra célula madre hematopoyética, sé que no está igual, pero para hacerlo igual, vamos a colocar acá. Y acá da lugar, ¿no? Su mitosis da lugar, ¿no es cierto?, a otro tipo celular, en este caso, diferenciada, ¿no? Da lugar a una célula diferenciada. Por lo tanto, esta división es asimétrica, ¿no? O la célula madre hematopoyética
¿no es cierto? Puede en este caso hacer una mitosis, ¿no es cierto? Pero en este caso, tanto la célula madre hematopoyética original como la nueva se han diferenciado. También puede ocurrir. A esto le llamamos diferenciación completa. Diferenciación completa. ¿Listo? ¿Se han entendido, doctores? Eso puede pasar, esas tres posibilidades, ¿no? En la que una célula madre hematopoyética se divide. ¿Sí se han entendido, doctores? Sí, doctor. No. Ahora sí, doctores. Entonces acá tenemos una célula madre. Esta es una célula madre. Aquí está una célula progenitora. Acá está una célula precursora. Repito, célula madre, célula progenitora. Uy, progenitora. Uy, carayos. Progenitora, precursora, progenitora, precursora. Y acá tenemos una célula madura. Célula madura. Madre, progenitora, precursora y madura. Entonces pasa por estas fases, ¿no? Sea cual sea el tejido, pasa por por esas fases. Bien, entonces acá, por ejemplo, acá en la hematopoiesis sería, no el producto final sería una plaqueta, un eritrocito, un leucocito, ¿no? Pero acá, ¿no? Ahí tenemos varias líneas. Entonces, acá que quiero representar, doctores, tres factores, ¿no? Autos de novamiento, el estado de diferenciación, es decir, qué tan diferenciado está, y la actividad proliferativa. Bien, es muy importante esos tres puntos. Me explico. Por ejemplo, se sabe que, ¿no? La capacidad de diferenciación, bueno, el estado de diferenciación, suponiendo que tenemos aquí una barrita, podemos observar, doctores, acá, que la diferenciación, el estado de diferenciación de la célula aumenta mientras más vamos hacia la derecha, es decir, una célula madura, como yo que sé, una plaqueta, un eritrocito, un epitelio, ya está totalmente diferenciado, ¿no? Y bueno, eso va de la mano, ¿no? Con su capacidad de autodenovamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, miren, esto representa la capacidad de autodenovamiento, que solamente lo tienen las células madre. Solamente lo tienen las células madre. Miren, acá tenemos una línea delgada que representa una nada, digamos. Explico. Sería más o menos algo así, para ser justos. Ahí está. Esa sería la capacidad de autodenovamiento, que solamente lo tienen las células madre. ¿No es cierto? Luego tenemos la actividad de proliferación. Bien. La actividad de proliferación acá también es clave, doctores. Vamos a hacer acá otra línea. ¿No? ¿Qué pasa acá? Que usualmente, ¿no? La capacidad de proliferación es baja, ¿no? Es baja en las células madres, es baja, y es alta en el caso de los progenitores. Bien. Es alta en el caso de los progenitores. Y luego disminuye drásticamente. Bien, esa es la capacidad o la actividad proliferativa. Ahí tenemos la actividad proliferativa. Bien, listo. Acá, ¿qué pasa acá? Miren, las células maduras, doctores, respecto a su actividad de proliferación y a su autodenovamiento, hay excepciones. Hay células maduras que se pueden autodenovar y también tienen actividad proliferativa. ¿Alguien sabe qué células son esas? Que se pueden dividir, se pueden autodenovar, ¿no es cierto?
Se pueden proliferar y autorenovar. A ver, quién puede decirlo? Células que ya están maduras. A ver, ¿quién puede decir? ¿No? El tejido linfoide, ¿no? Los linfocitos, doctores. Los linfocitos, en este caso, los linfocitos B, ¿no? De memoria, siendo específicos. También los linfocitos T de memoria. Esos usualmente se dividen. Se pueden autorrenovar y proliferar, pero ya son maduras. Pero tienen capacidad de autorrenovarse por sí solas y proliferar también. ¿Se ha entendido? Esas serían las excepciones. Doctores, ¿se ha entendido? ¿No? ¿Sí, no? Sí, doctor. Listo, doctores. Ok, sé que se está haciendo pesadito, pero así es. Y eso que lo estoy asumiendo, ¿ya? Paciencia. Nos vamos a dar un break, doctores. Y un pequeño break, y empezamos con el examen, ¿sí? Vamos a empezar con el examen. Iniciamos y 40, digo, sí, 4:40.